nada, en breve nos vamos a ir a hablar con la médica de familia del Centro Médico Enova de Toledo, que ya está con nosotros, y creo que ya podemos hablar con Rosa Cedillo para tratar esta cuestión. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y antes de analizar los porqués, nosotros queríamos acercarnos un poco más a este virus y conocer qué son las paperas. Mira, las paperas, las parotiditis, que sí, es un término científico, es una enfermedad vírica, como puede ser el sarampión o la rubéola, y que cursa, pues, típicamente, en principio, cuando cursa de forma benigna, pues como una gripe, con su fiebre e inflamación fundamentalmente de las glándulas salivares, que eso es lo que la caracteriza. En realidad es una infección vírica, que no tiene evidentemente tratamiento específico como cualquier virus. En España existe una amplia cobertura vacunal, se recibe la vacuna a las 12 meses y luego creo que hay una de recuerdo a los 4 años, ¿no? Correcto. Creo que también la población ha cumplido con la vacuna en el 95% de los casos. Entonces la pregunta es ¿por qué se produce, por qué ahora nos ha llamado la atención el que en la Universidad de Castilla-La Mancha se hayan detectado 3 casos? Vamos a ver, en principio tenemos que tener en cuenta que los casos detectados, que yo creo que han sido 5, no me hagas mucho caso, pero creo que han sido 5, pero estos casos no son españoles, son personas que vienen de otros países donde yo desconozco en qué condiciones tiene el calendario vacunal. Claro. Entonces no son españoles, son personas que por tema de estudios pues han venido a España. Por lo tanto, insisto, desconozco la cobertura que tienen vacunal. ¿La incidencia del virus en los adultos, Rosa, es más alta que en los niños? Fundamentalmente la incidencia o el pico mayor de casos se da entre los 2 y los 12 años de edad. Es decir, un adulto es difícil, ¿no?, que ya contraiga este virus. Es difícil si tenemos en cuenta que el calendario vacunal, al menos en España, que es donde yo me voy a centrar, lo tenemos instaurado de 1981, pero digamos que ya se empezó a aplicar de forma más seria en el creo recordar, no quiero equivocarme, en 1985, por lo tanto llevamos ya muchos años. Y las personas anteriores a estas fechas, cuando empezaron a vacunarse, la mayoría ya lo habían pasado. Quiero decir que la población que pueda quedar de riesgo, pues son los que no vacunados previos a esas fechas y no pasaron la infección, y los que empezaron a vacunarse pero no cumplieron el calendario. Se puso una vacuna, una dosis, pero no cumplimentaron con la segunda. Más aquel porcentaje que, habiendo sido vacunado, no ha llegado a desarrollar los anticuerpos suficientes o la defensa suficiente para ser protegidos, que suele andar en torno al 10-12%. Que no es mucho, cada año, con lo cual vamos creando una bolsa de riesgo, digámoslo así. Claro, se dan, yo creo que son unos 200 casos al año, por lo que he podido leer por ahí, y además son casos aislados, pero es extraña la aparición de esto. O no, Rosa, no sé si es extraña, ¿no? Hacer una cosa curiosa, porque yo pensando en el tema de la facultad, de la universidad, precisamente las edades que vemos en la facultad, entre los 17, 24 años, precisamente es una población española muy interesante de riesgo, porque en esas fechas, entre el 92, 99, que digamos que era cuando estas personas fueron vacunadas, precisamente se utilizó una cepa llamada Rubini, que pensaban que era de la misma eficacia, pero como tenía menos riesgos, menos efectos secundarios, empezó a instalarse en esos 7 años, pero que al parecer después se comprobó que la eficacia no era tal. Con lo cual, muchísima gente vacunada en esa época no se cubrió correctamente. Y precisamente serían los que están en esa población universitaria, y justamente son los de riesgo que se encuentran con estos chicos con el brote que ha habido. Claro, ¿y cómo se contagia el conocido como las conocidas como paperas? Sí, pues muy sencillo, se contagia fundamentalmente por la saliva. Cuando estornudamos, cuando tosemos, pues echamos gotitas de saliva, ¿vale?, que va a la persona que tenemos enfrente, o bien se deposita en objetos que después nosotros tocamos y secundariamente nos contagiamos. Por lo tanto, pues de forma directa, de la saliva del infectado, o a través de los objetos que
en los que se ha depositado la saliva del mismo. ¿Y cuáles son? Puertas, por ejemplo. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas, Rosa? Porque creo que de los casos que podían darse en la universidad, luego se ha visto que algunos de ellos no eran paperas como tales, sino que se habían confundido los síntomas. ¿Cuáles serían? ¿De qué síntomas estaríamos hablando? Claro, es que el problema es que el mayor porcentaje de este tipo de infecciones cursan de forma muy benigna, sin mucha complicación, incluso asintomáticos o con un estado febril leve, con un malestar general como cualquier proceso catarraro o gripal leve, con lo cual pasan desapercibidos. Y es que ya digo que muchos incluso son asintomáticos. ¿Qué significa? Que no da síntomas, con lo cual están infectando y nadie se está enterando. Sabe, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo? Es el problema. ¿Y decías antes que no hay un tratamiento específico o sí? No hay tratamientos, no, porque los cuadros víricos, salvo excepciones, como es el herpes, no tienen tratamiento específico. Son son tratamientos sintomáticos, como la analgesia, antitérmicos para la fiebre, analgésicos, como he dicho, para el dolor. En el caso de cuando se produce la inflamación de la parótida, que es la glándula típica que se inflama en estos sujetos, aunque se pueden inflamar las otras salivares, además de esta, pues la aplicación de analgésicos para el dolor de las mismas, porque es una inflamación dolorosa de esta glándula, la aplicación de compresas frías o tibias para bajar la inflamación, líquidos para que estemos bien hidrataditos cuando ocurren todos estos procesos víricos y poco más, y reposo. ¿Cuánto dura la convalecencia? Pues vamos a ver, según las series donde lo miras varía, pero normalmente en unas semanas digamos que tiene que haber remitido. Lo que ocurre es que la incubación se ha visto, el riesgo de contagio a otros se ha visto que incluso hasta los 9 días se puede dar. Vale. Por lo tanto, yo aconsejaría que en 2 semanas se mantuviese esa persona aislada, entre comillas, para evitar el contagio a otros. Perfecto, Rosa. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte una cosa. Cuando yo era pequeña recuerdo que éramos muchos los que padecíamos y pasamos las paperas. Una vez que se ha pasado la enfermedad, ¿se es inmune a la misma? Te comento. Vamos a ver. Tenemos 2 formas de cubrirnos, ¿no? De desarrollar inmunidad, a través de la vacuna y a través de pasar la enfermedad, de sufrir la enfermedad, ¿vale? La inmunidad que deja el proceso, el pasado de la enfermedad, siempre es mayor que la de la vacuna. Pero en ninguno de los 2 casos es una cobertura 100%. Vale, pues con eso nos vamos a... Sí, nos sirve. Pero vamos, que no estamos alertados, Rosa? Porque ya toda la información que nos has dado nos sirve para estar prevenidos, pero sí que nos queríamos acercar un poquito más a conocer este virus. Hay una cosa muy importante... Rápidamente, Rosa, muy que rápido, nos no quedamos quiere dejarlo en el tintero, es que hasta que no transcurren 6 semanas no debemos tirar la toalla de que un brote está controlado, aun cuando las autoridades dicen que ya está solventado lo de la facultad. Esto se ha dicho hace muy poquito, hace unos días que ha ocurrido, con lo cual... 6 semanas, hay que tener prudencia, estar alertas de cualquier posible caso. Nos quedamos pendientes de ello. Rosa Cedillo, médica de Perfecto. familia. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.